Bendiciones para todos, hermanos. Continuaré con el tema el anticristo y vamos a dar lectura a el versículo 1 y versículo 2 del capítulo 6 de Apocalipsis. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Continuaré con este estudio de Apocalipsis capítulo 6, verso 1 y verso 2, e iniciaré diciendo que existen varias interpretaciones que intentan explicar quién es el jinete del caballo blanco. Veamos, hermanos, algunas de estas interpretaciones a manera de información para ustedes, para que ustedes estén enterados o informados acerca de estas interpretaciones que estas personas hacen. Número 1. William Hendrickson considera que este primer jinete del caballo blanco es Cristo, porque como el capítulo 5 y versículo 5 habla acerca de Jesús cuando dice, León de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Por esta palabra ha vencido y por lo que dice el versículo número 2 del capítulo 6 que estamos analizando, que este primer jinete salió venciendo y para vencer. Él lo asocia que es Cristo. Y porque viene también en un caballo blanco. Porque como se lo dije anteriormente en el estudio, lo blanco significa pureza, realeza, santidad, pero no necesariamente por eso podemos decir que es Jesucristo. Hay un dicho también ahí muy popular que dice no todo lo que brilla es oro, haciendo una comparación entonces que si no todo lo que brilla es oro, tampoco no todo lo blanco significa también pureza. Como viene en un caballo blanco, se menciona también en el capítulo 19 y verso 11, con la única diferencia, vamos a leer este versículo más adelante, o ya lo leímos, considero yo, con la única diferencia que este jinete del caballo blanco en el versículo número 2 de Apocalipsis 6, es cierto, trae una corona, pero en el capítulo 14 y verso 14 dice, miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza, oiga esto, una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Ese instrumento de la hoz sirve para cegar, ¿verdad? En cambio, el personaje del versículo 2, capítulo 6 de Apocalipsis viene con un arco, aunque sin flechas, pero más adelante lo vamos a explicar. Apocalipsis 19:12, en su primera parte, también dice, sus ojos eran, oiga esto, como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Es importante indicar, hermanos, que el significado de la palabra corona es distinta en ambos casos. Entonces quiere decir que hay un simbolismo también en este personaje del versículo 2 y del capítulo 19 y capítulo 14, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que se nos habla acá. La identidad de este jinete es bastante oscura, pero no se puede afirmar que sea nuestro Señor Jesucristo. Número 2. Algunos ven a este primer jinete el cumplimiento de Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio, dice Mateo 24:14, en todo el reino para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Juan Stan, que es un teólogo, define
esta postura y dice que el jinete es el avance del evangelio. Ya en este periodo de la gran tribulación, en lo personal considero que ya no va a haber un avance del evangelio. Considero que esta postura no puede ser aceptada, ya que en el estudio anterior indiqué que el Cordero, cuando abre el primer sello, finaliza la dispensación de la gracia. Es decir, la oportunidad que Jesucristo está dando hoy a toda persona para que se acerque a Él, pida perdón, haya un verdadero arrepentimiento, un lavamiento de sus pecados, una vida de santidad y un hombre nuevo inscrito en gloria. La iglesia de Cristo, hermanos, en este tiempo ya fue arrebatada cuando el Cordero abre el primer sello y aparece el primer jinete. Ya fue arrebatada la iglesia. El Espíritu Santo también ya ha partido de esta tierra o de este mundo. Y si la iglesia era la comisionada, porque el Señor Jesús dejó esta gran comisión a los cristianos, o sea, a la iglesia, de predicar el evangelio en la tierra, ya no hay quien predique. Por eso es que el evangelio va a desaparecer, la palabra ya no se va a escuchar como se escucha hoy en día. Por tanto, al abrirse el primer sello, se da inicio a los 7 años que durará la gran tribulación. Amós capítulo 8, verso 11 dice, vienen días, afirma el Señor, en los cuales mandaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino hambre de oír la palabra del Señor. Y el versículo 12 de Amós 8 dice, la gente andará errante, buscando la palabra del Señor, irán de un mar al otro mar, y desde el norte y hasta el oriente, pero no podrán encontrarla. Habrá un deseo, una comezón por oír la palabra de Dios, pero la palabra de Dios ya no la encontrarán a partir de cuando el Cordero abre el primer sello. El alcance escatológico, mi hermano, de las palabras del profeta Amós parecen muy evidentes. Hoy en día, el pueblo de Dios, me refiero a la iglesia, debería sentir hambre y sed de oír cada día más la palabra de Dios, de escudriñar en sus casas cada día más la palabra de Dios, lo que está escrito en este libro que conocemos como Biblia. Por eso el Señor dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La tercera postura la hace un hombre llamado William Barclay. Considera que es el primer jinete. Este primer jinete representa la conquista militar. Defiende que el caballo blanco era usado por los generales romanos cuando ellos venían de regreso de una batalla y venían celebrando ese triunfo. Esa victoria, ¿verdad? Era muy aplaudida, y es la forma como este hombre, William Barclay, dice que representa el militarismo. También por la figura del arco, porque representa el arco el poder militar como un arma, ¿verdad? De acción para actuar, un arma que mata, que destruye. Y cuando dice salió venciendo y para vencer, significa, dice este personaje, William Barclay, una gran hazaña.
Aclaro, hermanos, por favor, tengan esto presente, esta aclaración que estoy haciendo, que estos comentarios o estas posturas de que yo les estoy compartiendo, estos tres, los comparto a ustedes a manera de información, solamente para que ustedes estén enterados de lo que otros piensan. Pero en lo personal, en ningún momento estoy de acuerdo con estas posturas o con estos comentarios referente al significado del jinete montado en el caballo blanco. Miremos el versículo 2. Y miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. La primera parte de este versículo 2, y miré y he aquí un caballo blanco. El caballo blanco, hermanos, y su jinete es el primer sello. Perdón que insista tanto en esto, pero es para que ustedes lo tengan muy presente. Es el primer sello que nos va a introducir a los primeros juicios de Dios que vienen a este mundo sobre toda esta humanidad que no se fue en el arrebatamiento de la iglesia porque no estaba preparada, y para este mundo pecador que nunca quiso recibir a Jesucristo como su Salvador en el período de la gracia. Este primer jinete representa una figura de desgracia. Es la figura más despreciable de toda la historia, hermanos, de la humanidad, como lo es el anticristo. El Cordero, al romper el primer sello, da inicio a la gran tribulación hasta el capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Y es cuando el anticristo, en este capítulo 6, hace su aparición en la tierra, porque él viene con un único afán de rapidez, de ligereza, de avance, porque la única manera que él tiene para vencer es salir venciendo y para vencer a los hombres que se han quedado. Los 4 primeros sellos del Apocalipsis, hermanos, muestran la condición del corazón humano. Oigan eso que les estoy diciendo. Los primeros 4 sellos del Apocalipsis muestran la condición del corazón humano. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Como el ser humano va a llegar al final de las generaciones, al final de sus días, cómo el ser humano va a llegar al final de toda su historia en un triste y lamentable fracaso por haber creído que ellos podían gobernar al mundo al pretender ser dueños, amos y señores sin tener en cuenta a Dios. Lo peor que el hombre pueda hacer en su vida y en la historia, sea un gobernante, sea un rey, sea un militar, sea una nación, lo peor que puede haber es olvidarse, alejarse de Dios y estar contra Dios. Con la llegada del siglo XX, hermanos, se dieron los grandes avances de la tecnología y también de los descubrimientos científicos con el siglo XX, de toda la historia, lo cual fue profetizado también por el profeta Daniel. Es que Dios, mi hermano, es el dueño de la ciencia. El hombre no ha inventado la ciencia, Dios inventó la ciencia. Y aquí, si el hombre escudriñara este libro que se llama Biblia, palabra de Dios, se daría cuenta que Dios es el inventor y el creador de todo lo que existe y aún de lo que ellos han podido alcanzar
en la sabiduría y el conocimiento que Dios les ha dado al poner esa inteligencia en ellos, pero lamentable y tristemente el hombre se olvida y está contra Dios. Daniel dijo en el capítulo 12, verso 4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Se da cuenta usted lo que Dios está diciendo en este libro maravilloso de Daniel? Muchos miles de años han transcurrido ya cuando Daniel escribió estas palabras. Y todos esos miles de años también el hombre sigue sin tomar en cuenta a Dios. A pesar de todos los descubrimientos y de los avances tecnológicos alcanzados, lo único que los hombres, hermanos, han hecho es hacer el ridículo. ¿Sabe por qué? Porque nunca en la historia humana ha habido más ateos que en el siglo XX. Qué triste, qué lamentable, qué pena y a la vez qué vergüenza. El ser humano se hizo más necio, más terco, más testarudo y más soberbio ante Dios. Romanos capítulo 1, verso 22, Reina Valera 60 dice: profesando ser sabios, se hicieron necios, tercos, testarudos, tontos. La Nueva Traducción Viviente de este mismo texto bíblico dice: afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y Dios habla hoy sobre la misma porción de Romanos, dice: decían que eran sabios, pero se hicieron tontos. Hombres ateos como Carlos Marx, como Charles Darwin, como Sigmund Freud, como Friedrich Nietzsche, quien es el padre del comunismo, del nazismo y también del fascismo, Carlos Sagan, Jean-Paul Sartre, Samuel Harris, Richard Dawkins y últimamente el físico inglés que acaba de morir, Stephen Hawking, quienes se levantaron contra el cristianismo porque ellos eran ateos, creyendo que con sus ideas y con sus filosofías podían levantar al ser humano del fracaso en que se encontraban y de su triste condición, cuando la Biblia dice que toda la humanidad se encuentra en esa condición porque están alejados de Dios, hundidos en el lodo cenagoso, perdidos en su pecado, sufriendo las terribles consecuencias por su desobediencia. Nadie, ningún ateo ni ninguno de estos hombres que ya pasaron a la historia pudieron ayudar a la raza humana. ¿Por qué? Porque solo hay uno que lo puede hacer y se llama Jesucristo, porque para eso fue enviado por el Dios Salvador, para que el hombre reconozca su condición y cambie su vida y se convierta en una nueva criatura, que solo Cristo puede hacer ese cambio. Estos ateos, al parecer, no tomaron en cuenta, amados hermanos, que siglos atrás hubieron otros hombres, también existieron hombres de ciencia, con unas mentes, mi hermano, brillantes, y me podría atrever a decir que aún más brillantes que ellos, como un Daniel, que porque tenía el Espíritu del Señor, era superior también a los otros hombres que eran sabios y que fueron cristianos, hombres que en realidad fueron cristianos. Y entre ellos podemos mencionar al gran físico y matemático Isaac Newton, a Blaise Pascal, a Louis Pasteur y a Alfonso Einstein, aunque Einstein nunca
Einstein, aunque Einstein nunca aceptó ser cristiano, tampoco negó la existencia de un poder superior que se llamaba Creador, que estaba por detrás del universo, y él se refería a Dios mismo. Aunque Alberto Einstein nunca reconoció ser cristiano, tampoco negó a Dios que existía. Estos grandes científicos que mencioné escribieron en todas sus memorias estas palabras tan significantes. ¿Cómo puede ser el hombre o atreverse el hombre a ser científico? ¿O puede ser político? ¿O cómo puede vivir su vida sin tomar en cuenta la Biblia y también a Jesucristo? Al estudiar el Apocalipsis capítulo 6, encontramos que 2600 años atrás, hermanos, la Biblia nos habla que hubo un profeta que estaba muy relacionado con este capítulo 6, y es el profeta Daniel. Cuando en Daniel capítulo 9, versos 24 al 27, él escribe algo que todos conocemos como la profecía de las 70 semanas. Entonces, cuando se abre el primer sello, volvamos al primer sello, aparece un personaje siniestro, diabólico, malvado, que ha sido figura de odio y de sed de venganza, y que va a engañar al mundo entero. La Biblia lo describe entonces como el anticristo. Actualmente muchos anticristos han surgido, dice la palabra de Dios. Y ha estado también de moda el número 666. Juan fue el primer apóstol que menciona la palabra anticristo. En primera de Juan, en su primera carta de Juan, capítulo 2, verso 18, él dice: hijitos, ya es el último tiempo. Póngale mucha atención a esas palabras. Hijitos, refiriéndose a nosotros, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, ya es el último tiempo. Y hoy nosotros estamos viviendo el último tiempo, porque ya no queda más, iglesia. Y sigue diciendo Juan: y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Cuando Juan escribió esta carta, dice que después que Jesucristo subió nuevamente, ascendió, ¿verdad?, al trono de la gracia, al trono del Padre Eterno, para sentarse a la diestra de Dios. Desde ese momento comenzaron, dice Juan, a aparecer muchos anticristos. Y yo te quiero mencionar estos personajes que también aparecieron en estos últimos años como anticristos. Número 1, Jim Jones, fundador y líder de la secta Templo del Pueblo, en Indiana, en el año 1950, quien el 18 de noviembre de 1978 persuadió a sus seguidores para que se quitaran la vida en una isla de las Guyanas donde 918 personas perdieron la vida envenenadas. Número 2, David Koresh o David Koresh, líder de una secta religiosa llamada los Davidianos. Sus seguidores lo consideraban su profeta final. Muere el 15 de mayo de 1990 en un pavoroso incendio que consumió el rancho ubicado en las afueras
de Waco, Texas, donde 54 adultos y 21 niños fallecen carbonizados. Número 3. José Luis de Jesús Miranda, conocido como alias el Apóstol, doctor, Papa, Dios y principalmente Jesucristo, hombre, y también le decían papi, y hay que tener mucho cuidado con esto, porque ni a ningún apóstol, ni profeta, predicador, a nadie se le puede decir papi, porque Dios dice en su palabra que Él es el único Padre nuestro. Así que aclaro esto muy fuertemente también. Líder de la secta, creciendo en gracia, José Luis de Jesús Miranda. En 1998 manifestó que era la encarnación del apóstol Pablo. En el año 2005 se declaró Jesucristo hombre, manifestando que era la encarnación de Jesús, su segunda venida. Esto lo convertiría en un anticristo. Habló en contra de la cristología de Jesús y se autonombró Cristo hombre para sus nuevos tiempos. Dijo que no podía morir y se murió el 8 de agosto de 2013 de un paro cardíaco. Aún este sinvergüenza, mentiroso y farsante se divorció de su esposa, cosa que Jesucristo no hace de su iglesia, y también obligó a todos sus seguidores a marcarse en su frente o en su mano el número 666. Y mucha gente, perdonen con la expresión, tonta y soberbia de las cosas de Dios, lo hicieron. Qué lamentable esto. ¿Qué significa la palabra anticristo? La palabra anticristo etimológicamente significa significa en lugar de o en contra de. En otras palabras, anticristo es una persona que está en contra de Cristo o una persona que se coloca en lugar de Cristo. Es decir, un falso Mesías o un falso profeta. Miremos la segunda parte del versículo número 2 del capítulo 6 de Apocalipsis. Y el que lo montaba tenía un arco. El anticristo, me estoy refiriendo a este personaje, no aparecerá, óigalo bien, por favor, y aquí es donde muchos se equivocan con nuestro Señor Jesucristo. Este farsante, este mentiroso, este que dice ser nuestro Señor Jesucristo y que es algo falso, no aparecerá como un villano, como una persona mala o repulsiva, sino que el anticristo surgirá como un hombre carismático, encantador, atractivo, que fascinará al mundo con su poder subyugante de convicción, como nunca se ha visto en la historia de la humanidad. Cuando nuestro Señor Jesucristo, ahora me estoy refiriendo al verdadero Salvador, cuando nuestro Señor Jesucristo vino al mundo, hermanos, la gente no vio ningún atractivo, no vio en nuestro Señor Jesucristo algo que los motivara para recurrir o acudir a Él. Pero cuando el anticristo, este farsante, se manifieste, cuando se rompa el primer sello por el Cordero de Dios, aparecerá entonces todo el mundo, todas las naciones, aparecerán aceptando a este personaje con tanto encanto. Este sujeto,
Entonces, no aparecerá con el nombre anticristo. Se identificará con su propio nombre, su nombre de pila, con una inusual habilidad e inteligencia, y todos lo aclamarán. Los gobiernos, los partidos políticos, no va a haber ni partido izquierda ni de derecha, todos estarán a favor de él. Científicos, militares, empresarios, economistas, gente de industria y hermanos y religiosos también lo proclamarán. Todos unánimes le pregonarán esto, le dirán el Salvador del mundo. ¡Qué triste! Pero gracias a Dios, porque la iglesia ya había reconocido al verdadero Salvador del mundo y ahora está en los cielos, en las bodas del Cordero. Pues que estos, por tercos y desobedientes a este evangelio de salvación que aún nos está dando en este último tiempo oportunidad, pues qué triste, porque llevarán la peor lamentación de toda su vida. El hecho de que este jinete no trae flechas en su arco, aquí es donde muchos se preguntan por qué no viene con flechas, cuando es lógico que traiga flechas. Da a entender, o lo que quiere demostrar, es un personaje atractivo, encantador, simpático y, oiga esto, pacífico. Sin embargo, la Biblia lo muestra en el libro de Daniel como el último dictador mundial, al anticristo. El pequeño cuerno lo muestra el libro de Daniel. Y también, hermanos, el apóstol Juan, en su primera carta del capítulo 2 de Juan, lo describe como el anticristo. Y Juan del Apocalipsis, en el capítulo 13, mi hermano, lo describe como la bestia. Te estoy dando estas citas bíblicas para que tú en casa las leas más detenidamente y te estés dando cuenta que estoy fundamentado en la palabra de Dios. Te estoy compartiendo la sana doctrina de la palabra de Dios para que nadie te venga a engañar, para que nadie te venga a persuadir, para que nadie te venga a presentar un comentario tonto, fuera de lugar, sino que todo esté basado o fundamentado en la misma palabra de Dios, la sana doctrina. Entonces, cuando se abre el primer sello, capítulo 6, verso 2, aparece este primer jinete montado sobre el caballo blanco, que es el cuerno pequeño que nos habla el profeta Daniel, en Daniel capítulo 7, verso 8, que lo voy a leer, y dice Daniel 7, 8, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno, refiriéndose al cuerno pequeño, tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Por eso, en lugar de ser un personaje malvado, cruel, se va a manifestar como un hombre pacífico, una boca que hablaba grandes cosas. Verso 20, vamos ahora. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, refiriéndose al cuerno pequeño, y del otro que le había salido, sigue diciendo Daniel, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Definitivamente, cuando el anticristo aparezca, va a ser más grande aún que el falso profeta. Verso 21. Y veía yo que este cuerno hacía guerra. Es que va a llegar el momento cuando
se va a revelar, va a sacar las garras. La gente se va a dar cuenta verdaderamente quién es este cuerno pequeño, quién es este jinete que viene montado en el caballo blanco del primer sello del Apocalipsis. La gente se va a dar cuenta que no era lo que aparentaba, que es un personaje siniestro y malvado, cruel y destructivo. Pues va a ser demasiado tarde cuando las personas se den cuenta de esto, porque ya lo habían proclamado como el Salvador del mundo. Verso 22. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Verso 26. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio, refiriéndose al cuerno pequeño, al anticristo, para que sea destruido y arruinado hasta el fin. ¿Quién lo va a hacer? El anciano de días, Dios, en el juicio final, en el juicio del gran trono blanco. Versículo 28, primera parte, y aquí finalizo. Aquí fue el fin de sus palabras. De todo lo maravilloso y de todo lo grande que hablaba este anticristo con su boca, ese es el fin de sus palabras. Amados hermanos, hay mucho que seguir hablando todavía sobre el anticristo. Quizá más adelante lo seguiré haciendo, pero hasta aquí voy a dejar el análisis del versículo número 1 y versículo número 2 acerca de lo que es este jinete, el primer jinete montado en el caballo blanco, cuando el Cordero rompe el primer sello y se da inicio a la gran tribulación y a los juicios finales. Por favor, siempre mediten, analicen, profundicen, estudien más lo que yo les estoy compartiendo, pero tengan cuidado en no errar con la sana doctrina. Cualquier consulta, yo soy su pastor y ustedes pueden hacérmela a mí. Estoy para servirles. Que Dios les bendiga. En el próximo estudio analizaremos el segundo jinete que viene montado en ese otro caballo. Se los dejo ahí para que nos veamos en la próxima reunión. Sigo orando por ustedes. Reúnanse en familia. Sigan reuniéndose en casa. Aún no es el momento, el tiempo de reunirnos con la eclesía en nuestro culto, pero pronto lo haremos conforme vayamos viendo que la situación va mejorando, porque también es mi responsabilidad cuidarlos a ustedes como ovejas, porque ustedes son el templo de nuestro Señor Jesucristo. La paz de Dios con ustedes y mi oración siempre por los miembros y por sus familias. Shalom, hermanos, a todos. Amén.